daros la bienvenida a este vídeo, a este nuevo vídeo del canal. Principalmente, pues hoy centrado en un tema que para mí es, creo que muy importante y algo que me ha ayudado mucho también, ¿no? Como persona y en mi carrera profesional, lo voy a decir así también, ¿vale? Que es la logoterapia y en concreto los valores en la logoterapia, por decirlo así. Y para eso, pues hoy converso o vamos a charlar, pues Javi y yo. Hola Javi. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Bueno, pues desde ahí, ¿no? Como digo, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides todas las personas que podáis ver también este vídeo. Y Javi, cuéntanos un poquito de ti y comenzamos, si te parece. De primeras, gracias Jesús por haberme invitado a tu canal. La verdad que es un placer y cuando me comentaste de esta oportunidad, bueno, también es verdad que me apunto a cualquier bombardeo y dije, venga, encantado de la vida, ¿no? De poder, pues de poder un poco de poder hablar de la logoterapia y hablar un poco de todo este mundo, ¿no? En esa presentación que dices, ¿no? Pues sí, me llamo Javier Aranguren de Donosti, ¿no? Y bueno, soy psicólogo de formación, ¿no? Y tengo laboralmente, bueno, pues ya 30 años trabajando en Proyecto Hombre, ¿vale? Aparte de tener también una consulta privada, ¿no? Y con esta historia de la logoterapia, pues se puede decir en plan fuerte desde el año 2000, más o menos. ¿Eh? Es Wow. cuando inicié, cuando la descubrí. Bueno, la había descubierto un poquito antes, ¿no? En la facultad, pero la descubrí, como quien dice, ahí un año antes, en el 99 por ahí, y en el 2000 inicié la formación. Qué bueno. Wow, pues ya son unos cuantos años, ¿no? Yo llevo menos, llevo menos conectado a la logoterapia, ¿no? Y, y bueno, quizás puedas contarnos un poquito qué es esto de la logoterapia, ¿no? En este marco en el que Sí, estamos. y bueno, así, primero un poco, quizás yo creo que la forma de contar qué es la logoterapia y qué es para mí la logoterapia es cómo llegué a la logoterapia, ¿no? Yo sí que estando en la facultad, que me parece, pensándolo ahora, decir, qué curioso que llegara, porque qué poquito se habla de la logoterapia, al menos en la Facultad de Psicología, en la que yo estudié aquí en la UPV. Pero alguien nos habló, y sí me sonó El hombre en busca de sentido, no, aunque no lo leí en ese momento. Eh, Víctor Frank, me cayeron cuatro ideas, ¿no? Y en un momento sí que me llegó el libro, lo compré, lo leí y dije, vaya, esto a mí ya me gusta, ¿no? El hombre en busca de sentido, que luego en un momento dado, si quieres, ya comentaremos, porque no lo conoce tanta gente. En el fondo, no lo conoce tanta gente, creo. Y, y bueno, tuve la suerte, trabajando en Proyecto Hombre, trabajo desde el año 91, ya en Proyecto Hombre. Proyecto Hombre siempre ha tenido una línea de trabajo humanista a nivel de terapia, ¿no? Ha entendido un poco las toxicomanías y la terapia. Y la logoterapia ha estado presente dentro de Proyecto Hombre como línea de trabajo. Entonces ya ahí también encontré esos ecos de la logoterapia, ¿no? Había tres personas en ese momento que se habían formado en Italia en logoterapia. Wow. Y bueno, pues les escuchas, hablas con ellos y ya empiezas a decir, bueno, esto a mí ya me interesa. Y bueno, tuve la suerte que de repente la Asociación Española de Logoterapia, AESLO, hizo un congreso en Donosti en el Ujú. año, pues eso, en el año 99, por ahí más o menos. Creo que era su tercer congreso o su segundo congreso que hacían. Lo hicieron en Donosti y aproveché esa oportunidad, ¿no? En el cual, como institución, nosotros, Proyecto Hombre, les apoyamos un poquito en esa organización, ¿no? Dentro de esa línea
que teníamos. Y tuve la suerte de poder escuchar a profesores, ¿no? Jerónimo Acevedo, estaba Ana Uzcariz, bueno, había personas, María Ángeles Noblejas, que en ese momento pude escucharles y escuchar la logoterapia mucho más así. Dije, eso es lo que yo siento que le están poniendo palabras. A mí eso fue importante, porque la logoterapia no es simplemente que te coges 5 tomos de libros, una enciclopedia y te la estudias perfectamente y te la empapas. Y luego vas a tu consulta, al diván, a la mesa o a donde sea y la aplicas. No, significa que tiene que haber como el insight ese, el que eso es, ¿no? Y eso fue lo que yo sentí en ese momento, que cosas que yo estaba entendiendo de cómo entendía la terapia, cómo entendía la persona, sobre todo, cómo entendía la vida, de repente empezaba a ponerles nombres y palabras y empezaba a tener una estructura teórica, ¿vale? Por eso la logoterapia es mucho más que simplemente una teoría. ¿Eh? Eso así, plaf, de salida. De Wow. salida. Luego, si me dices, ¿y qué es? Vale, pero ¿qué es la logoterapia? Pues hay un poco rebuscando, ¿no? En uno de los libros de Víctor Frank, en el nombre de Busca de Sentido, aparece una conversación, pues no sé, con la persona, y hace relata, ¿no? Algo que le salió a él cuando le preguntaron eso mismo, ¿no? ¿Y qué es para ti la logoterapia, ¿no? Lo voy a leer literalmente, ¿vale? Perfecto. En el psicoanálisis, el paciente se tiende en un diván y le dice a usted cosas que a veces son muy desagradables de decir. Pues bien, en la logoterapia, el paciente permanece sentado, bien derecho, pero tiene que oír cosas que a veces son muy desagradables de escuchar. En comparación con el psicoanálisis, la logoterapia es un método menos retrospectivo y menos introspectivo. La logoterapia mira más bien al futuro, es decir, a los cometidos y sentidos que el paciente tiene que realizar en el futuro. Esa medio chiste, muy reduccionista que hace en ese momento, creo que viene a decir bastante, ¿no? Porque está situando la logoterapia como, por un lado, en el cual sí, es verdad, la logoterapia también es importante el pasado, o sea, eso es innegable, ¿no? Eso no tiene lugar a discusión. Pero en la logoterapia intenta un poco centrarse en el presente y centrarse en las posibilidades que a esa persona se le abren de cara al futuro. Y cuando sitúa en ese medio chiste que hace, ¿no? Decir, no, la persona a la que atiendes, ¿no? Está bien sentada y bien derechita, que le está queriendo dar responsabilidad sobre su propio proceso y sobre sus propias dificultades. Y es así como se presenta eh, a la persona que intentas acompañar. No voy a decir ayudar, pero acompañar. Y tú, como terapeuta, te sientas igual. Físico, cara a cara, y te encuentras dos personas con todas las incógnitas del mundo y en ese encuentro es como se va estableciendo el vínculo y cómo se puede ir un poquito, ¿no? Wow. Eh, Como que todo eso queda muy bien, ¿eh? Claro, Pero tiene mucha miedo. tiene mucha mira, ¿no? Bueno, me llamó la atención, ¿no? Cuando comentabas como, bueno, como dos partes, ¿no? Dos momentos, ¿no? Ese momento en el que tú te encuentras en en esa jornada, ¿no? En ese, no sé si era congreso, Mm, jornada en Donosti, y empiezas a escuchar a estos profesores, ¿no? A estos, bueno, logoterapeutas también, ¿no? Que traen, ¿no? Esas palabras que te van encajando, ¿no? Cómo te van dando, bueno, voy a poner la palabra sentido, ¿no? Quizás mm. a toda tu, algo que tú sentías precisamente, ¿no? Con la forma de mirar el mundo, la forma de ver a la persona, al ser humano y a tu trabajo también, ¿no? O de mirar tu trabajo, sí.
Y esto me parece muy importante y creo que muy, también luego terapéutico quizás, ¿no? Dentro Claro, claro, de esta claro. forma, ¿no? Lo que me provocó la logoterapia es abrir un poco el abanico, ¿no? Ujú, Pues lo que intenta la logoterapia. Es, por seguir definiendo la logoterapia, ¿no? Es una forma de entender a la persona. Más allá de unas técnicas psicológicas, terapéuticas, tiene, en el fondo, tiene un trasfondo antropológico de cómo mirar a la persona. Y empieza desde ahí. La logoterapia, para poder entenderla, hay que entender cómo miramos a la persona. Sencillito, sin querer faltar a ningún profesional de los que voy a nombrar. Un buen médico, ¿no? Ahora, con todo esto del COVID, por ejemplo, ¿no? Es decir, un buen experto en COVID lo que tiene que entender perfectamente es en virus y tiene que entender en cómo evolucionan su ADN y cómo mutan y cómo afectan en nuestro organismo, en nuestras células y demás, ¿no? Un gran virólogo, ¿vale? Es decir, tiene que entender de eso. ¿Vale? ¿Una persona es ese conjunto de células? Bueno, sí, es verdad. No sé, tenemos un montón de células, millones, y es verdad, somos una suma de células, a uno con sus propias células y todo eso. Pero la persona es mucho más que simplemente biología, simplemente cacho de carne, ¿no? Ahí es donde en un momento dado, pues vendrían los psicólogos o los psiquiatras, ¿no? Y dirían, no, no, hombre, claro, es que también es una mente, es un pensamiento, ¿no? Ahí las células no se puede mirar con un microscopio, ¿no? También es un carácter y una historia vital incluso. Es decir, hay bueno, todos unos pensamientos, es decir, parte psicológica, ¿no? Ya estamos hablando biológica, parte psicológica, ¿no? Y otro, podría decir, ¿y eso es una persona? Sí, sí, pero obviamente la persona es más. Podría venir ese tercero y decir, no, claro, es que esa persona, ese conjunto de células y ese conjunto de pensamientos, conductas y, y carácter y demás, se relaciona con la gente. Hay vínculos, ¿eh? En la familia y los amigos y el mundo donde se mueve y ¿no? Esa sociedad, ¿no? Es decir, hay una parte social importantísima, también es parte de esa persona, ¿no? Mucho más allá que lo biológico y que lo psicológico, perfectamente, ¿no? Ese virólogo puede decir, ah, pues es verdad, no es lo mismo tener el COVID, vamos a decir, aquí en Guipúzcoa, o tenerlo en Zambia. No es lo mismo. No es lo mismo que ese cuerpo, ¿no? Sea una persona, bueno, equilibrada, ¿no? Psicológicamente equilibrada, o que sea un esquizofrénico, ¿no? Con síntomas paranoides, ¿no? Es decir, el COVID seguro que lo va a llevar de forma diferente. Y no es lo mismo socialmente, ¿no? Estemos acompañados de esa protección de vacunas, de mensajes, de buena información y tal, a que haya una desinformación, negacionismo, yo qué sé qué. No es lo mismo. Y ahí acaba. Vale, ahí es donde viene la logoterapia y dice, pues hay otro matiz, ¿no? Porque todo eso está muy bien, pero si no va respondiendo a una pregunta que cada persona la tiene de forma innata, que es el para qué, ¿no? Y eso, todo eso, ¿para qué? ¿Qué sentido tiene? Nos estamos olvidando una parte muy importante de lo que es una persona. Eso es lo que aporta la logoterapia. Amplía esa visión que en muchos momentos es reduccionista, ¿no? Depende de las corrientes o de las formas de entender a la persona y tal, o incluso aunque sea un poco más integrista, se puede quedar a veces corto.
¿no? Y es donde la logoterapia aporta ese otro nivel que es el sentido, ¿no? Wow, ¿no? Como esta mirada, ¿no? Amplia hacia el ser humano, ¿no? Hacia una persona, nosotros como terapeutas, digamos, pues nos encontramos con todo eso de alguien Claro, con el quien nos sentamos, ¿no? claro, Con quien nos encontramos, ¿no? claro. Y esta, Y esa parte de sentido, perdona Jesús, un poco, sí, es por dar un salto más, es toda esa parte que la palabra que era un poco de controversia, ¿vale? mm, Es la espiritualidad. ujú, Entendido no como religiosidad, porque, ojo, el sentido religioso podría tener cabida, ¿no? En las personas que tienen religiosidad, ¿no? Pero dentro de la logoterapia la espiritualidad es algo mucho más. Es la búsqueda de sentido, son los valores, es el para qué, no para qué mi vida, qué sentido tiene mi vida, no simplemente el sentido último de vida, sino el sentido en la vida, ¿no? mm, Esta misma conversación o, o, las cosas que nos encontramos en cada momento, ¿no? Es ese nous, ¿no? Ese sentido, ¿no? Ese logo, ¿no? La logoterapia quiere aportar, ¿no? Ese logo entendido como el sentido, la voluntad de sentir. ujú. Claro, qué importante esto, ¿no? Porque quizás es algo en esta forma de entender esto del sentido, ¿no? Y la mirada que tiene la logoterapia hacia esto del sentido del momento, ¿no? Como Mm, una conversación también trae un para qué o puede traer un para qué, ¿no? Y parece que o hay mucho mensaje, ¿no? Mucho en relación al sentido que tiene que ver con el gran sentido de la vida, ¿no? O de mi vida. mm, Tu vida tiene un gran sentido o lo tienes que encontrar el gran sentido de tu vida o algo así, ¿no? Y creo mm, que lo que trae precisamente la logoterapia es ese sentido del momento, ¿no? De las experiencias que claro, vivimos, ¿no? De la experiencia del claro, COVID, como estabas comentando, o claro. de otras enfermedades, ¿no? Mm, sí, sí. Es donde se pone un poco el acento que es lo que movería, consciente o inconscientemente, lo que movería a las personas, ¿no? Es decir, un Ujú, poco por mencionar otras corrientes, ¿no? Es decir, tal como el psicoanálisis de Freud, entiende que lo que mueve a las personas a buscar un poco su rumbo y demás es la voluntad de placer, ¿no? La búsqueda de placer, el sentirme bien, el sentirme bien, ¿no? En todas sus facetas, ¿no? Y que realmente tiene mucha importancia y es verdad, ¿eh? Y no niego ni mucho menos esa gran aportación, ¿no? Que hizo Freud, ¿no? Y, pero hay otras corrientes, ¿no? Como la de Adler, ¿no? En la cual él enfoca que la persona lo que le mueve es la voluntad de poder, ¿no? El ser más poderoso, el tener más poderío, traducido en dinero, en poder laboral, en el sentido que sea, ¿no? O el poder sobre otra persona, es decir, eh, bueno, ambas dos líneas es donde desde la logoterapia pensamos que sí, pero no. Es decir, es donde ahí sería la voluntad de sentir, ¿no? Ese sería el gran motor, el gran motor de las personas y de cada sociedad, ¿no? Ese búsqueda de sentido, ¿no? De forma innata, además. No algo que tú haces, no, de forma innata, ¿no? Desde el primer llanto de un bebé hasta el último aliento de una mm, persona que muere, ¿no? claro. Importante esto, ¿no? Como esa búsqueda, ¿no? O ese encuentro, ¿no? O eso que nos hace sentido, ¿no? En diferentes momentos Claro. en la vida, ¿no? Y cómo eso puede ir cambiando también, ¿no? Que en un momento pueda ser una cosa, relación, espacio o lo que sea, ¿no? De alguna forma. Que fíjate, ¿no? En situaciones, tú trabajas, ¿no? Con enfermedad crónica y situaciones pues, bastante
dolorosas muchas veces y sin gran esperanza, ¿no? Pérdida de mucha esperanza, ¿no? Como en un momento dado es tanto como cuidador o como el enfermo, ¿no? Es decir, ¿y ahora qué? ¿No? Y yo con esta enfermedad o yo cuidándole a esta persona, eh, eso me toca vivir, eso es ¿y por qué? ¿Por qué todo esto? ¿No? Es decir, eh, en el fondo es un poco, y bueno, sí, sí, ¿por qué? O para qué, ¿no? ¿Cómo consigo encontrar color a esta negrura de vida, ¿no? Sí, ¿No? así ¿Cuánta es. gente entra en un sinsentido, ¿no? Desde ese sufrimiento sin sentido, ¿no? Claro. Ahí Sin está. sentido no porque no lo tenga, sino porque no lo encontramos en ese momento. Ujú. Ahí está, ¿no? Pero claro, es esto, no es algo banal, ¿no? O no es algo, es decir, no, en esa negrura, ¿no? Como tú decías, no encontramos el sentido, ¿no? Y a veces es, venga, si que esto tiene sentido, pero, no, pero hay que encontrarlo precisamente, ¿no? Y Claro, es un camino ese muy es lo personal. difícil. Un Claro, camino muy personal, eso es. claro. Porque es igual explicarlo y decir, vale, sí, qué guay. No, no, pero incluso como terapeutas, ¿no? Decir, uff, hay que ir muy despacio, hay que ir, no despacio, hay que ir muy respetuoso, Ujú. acompañando a esa persona. O sea, es decir, tú lo puedes ver clarísimo, pues no, 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 tú tienes que acompañar. O sea, no puedes ir un paso por delante, no, no, te estarías equivocando, Ujú. totalmente, Claro. totalmente. Ahí sí que, eh, no sé quién lo dijo, pero cuando lo escuché me encantó, ¿no? Si con dos personas que tienen el mismo problema, tú como terapeuta actúas de la misma forma, al menos con uno te estás equivocando. Mm, ahí está. Qué bueno. Pues sí, toda la razón, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Además, quizás, ¿no? A veces, por eso en las experiencias de dificultad, ¿no? Como una enfermedad o, no sé, ¿no? Esto que nos trae esta negrura, ¿no? A la vida de una persona o de una familia o lo que sea, ¿no? Eh, está esta parte del respeto tan importante, ¿no? Y como terapeutas también tenemos que poder hacer eso, ¿no? Es decir, yo no le puedo dar, nadie puede darte el sentido de algo, ¿no? O de la experiencia que estás viviendo. Aunque hayas visto, como terapeuta, por ejemplo, pues muchas experiencias similares, Mm, mm, parecidas, cercanas, ¿no? Lo que sea. ujú. Pero cada una va a tener su, ¿no? Para cada persona va a tener un sentido o puede encontrar un sentido en esa Claro, experiencia, ¿no? claro. Porque Y por ahí, muchas experiencia que pueda tener de trabajar con personas, tengo que, o sea, pero partir de esta realidad que es cada persona es única. ujú, Cada persona es única, cada persona somos únicos. Incluso cada momento de cada persona es único. Yo no soy el mismo ahora en este momento que hace una hora, por favor. Es decir, exacto. ¿cuánto he cambiado? Bueno, igual poco, no lo sé, pero no soy el mismo. Esta, bueno, unicidad, ¿no? Que es un poco el nombre que está ahí, que a mí Mm, creo que es tan importante, ¿no? Porque en la experiencia yo con la enfermedad, ¿no? Es eso, ¿no? Es decir, vale, es que puede ser la misma enfermedad, pero es única para cada vida, ¿no? mm, Para cada persona, con sus momentos, su edad, no solo por la edad, sino por el momento y por ser quien es esa persona, evidentemente, y que le ujú, rodea, ¿no? Todo lo que hay alrededor, ¿no? Entonces, qué importante esto, ¿no? Que poder respetar eso, ¿no? También, ¿no? Y quizás como propio, ¿no? Es decir, que aparte de que nosotros hablemos desde lo terapéutico, psicológico, como psicólogos en este caso, en nuestra ujú. profesión, poder traerlo hacia uno mismo eso, ¿no? Es decir, que soy único, Claro, esto no tiene nada que ver con ser el rey del mambo ni cosas de esas, sino simplemente claro. ser único y único en cada momento que existo, ¿no? O que vivo, ¿no? Claro, ahí es un poco la, la paradoja o la intríngulis de la logoterapia, ¿no? Por eso decía al principio que no es solo aplicar una terapia, ¿no? Es una forma de entender a la persona, por tanto, es una forma de entenderme a mí Ujú, y de entenderme a ti como colega.
como amigo, o entender a mi familia, es decir, de entender a cada persona, ¿no? Y cada momento. Entonces ahí ya te implicando mucho más, ¿no? Y me está viniendo a la cabeza que surgió cuando estaba haciendo la formación, medio chiste o medio no sé qué, ¿no? Que explicaba esto un poco, ¿no? Si me permites, ¿no? El toque un poco de humor que me viene. eh, a mí me gusta cocinar y los ejemplos pues a veces me vienen de la cocina, ¿no? Y es algo así tan sencillo como explicar esto con eh, cómo se hace una tortilla de jamón, ¿no? Todo el mundo sabe, ¿no? Que hace faltan varios ingredientes, ¿no? Para hacer una tortilla de jamón rica, ¿no? Aparte del aceite, la sartén y tal, pues hace falta principalmente huevo y jamón. Podremos echarle cebolla, pero huevo y jamón no puede faltar, si no, no sería tortilla de jamón, ¿vale? Huevo y jamón. Vale. Para tener huevo y jamón, ¿qué necesitamos? Necesitamos a la gallina y al cerdo. Bien. ¿Los dos participan de la misma forma? No. La gallina pone el huevo, pero implica poniendo el jamón, ¿vale? Eso es un poco la logoterapia. La logoterapia seríamos un poco cerdos, perdón, ¿no? En el cual ponemos mucho de nuestra carne, ¿no? Cuando tú te sitúas ante la persona que estás ayudando, ¿no? Con la cual te estás encontrando, ¿no? Con esa historia y todo ese sufrimiento, ¿no? Si es en consulta, delante hay otra persona también. Otra persona en ese encuentro no sabe cómo va a salir. Mucho autoconocimiento, autoanálisis, experiencia, equipo importante que tenga detrás de supervisión y todo lo que queramos, es un encuentro de una persona y de otra persona, ¿no? Y ahí yo me estoy implicando, porque no sé lo que no sé cómo voy a salir de ese encuentro. De ese encuentro. ¿Mm? Qué bueno. Qué importante esto también, ¿no? Porque quizás es el poder vernos en esa posición, ¿no? de encuentro único también, ¿no? Aunque sea Mm. la siguiente sesión o, ¿no? Como hablamos los psicólogos, o Mm. la siguiente vez que nos encontramos. Tengo una persona que acompaño que siempre me dice, ostras, pues es que cada vez que vengo te cuento, o sea, o sea, es otra historia distinta, ¿no? Otra, aunque sea sobre la misma base, digamos, ¿no? Ujú. Y ella misma se sorprende, ¿no? de esta experiencia cada vez que hay un encuentro. Y creo que también es muy importante para nosotros, ¿no? Los que estamos acompañando, nosotros, ¿no? Quienes estemos al otro lado, ¿no? Vale, es que yo también estoy diferente y también el encuentro va a ser distinto. Y este no saber, ¿no? Un poco cómo voy a salir, cómo vamos a salir en este momento también, ¿no? Claro. Por eso vivir un poco a la persona así, ¿no? Desde esa forma de entender la logoterapia, el análisis existencial, y ya saliendo de lo que es la profesión del psicólogo, ¿no? Imagínate que un médico, ¿no? El de antes, el virólogo, ¿no? Si empieza a entender que detrás de ese, o detrás, o alrededor, o no sé cómo, de esa célula, ¿no? Que se ha infectado de COVID, ¿no? Empieza a ver que hay una persona con una historia, una persona con unos valores, una persona con unos miedos, con unas fortalezas, con unas debilidades, una persona con nombre y apellido. Entonces, eh, seguramente que se presenta en esa manipulación de esa célula de una forma diferente. No sé cómo, porque eso depende de cada uno, pero seguro que es de una forma, o mirará de una forma diferente. Es simplemente una célula. Mm. Muy importante esto, ¿no? Porque es una de las experiencias que más daño hace, o que yo escucho que hace daño, es cuando alguien con una enfermedad no es vista, ¿no? No es vista Claro, por el profesional sanitario, ¿no?
sino que se ve solo la enfermedad, por ejemplo, o yo qué sé, la pérdida de peso, o se ve solo ese cachito, ¿no? O esa parte, ¿no? Y claro, Claro. traer... Eso pasa mucho en la enfermedad mental, Ujú, porque cuando tienes una úlcera, por ejemplo, ¿no? Eh, pues te puedes presentar diciendo, bueno, tengo una úlcera, ¿no? Pero cuando, o al menos con la enfermedad mental, ¿no? Hay muchas personas que se presentan, ¿no? De decir, soy esquizofrénico. ¿Qué diferencia? A decir, tengo un cáncer, ¿no? Voy a ser un poco así, a soy esquizofrénico. Cuando digo soy esquizofrénico, todo mi ser está definido por la enfermedad, por la esquizofrenia. No soy nada más que mi esquizofrenia. Qué gran burrada, ¿no? Aunque el del cáncer dice tengo un cáncer, está dando cabida, habría que ver, ¿no? Cómo se lo toma la también, enfermedad, por supuesto, pero al claro. menos en el lenguaje, que es muy importante, está dando cabida que puedo tener más cosas, ¿no? Y ser más cosas, ¿no? Ahí Es decir, estás. eso es fundamental, sobre todo porque en la logoterapia partimos de una premisa en la que siempre, siempre en toda persona hay una parte sana. Hay una parte sana. Y es esa voluntad de sentido, esa voluntad de, de buscar un propósito, ¿no? En la vida y a cada faceta de la vida, esa voluntad, ese motor está ahí. Podrá estar atrapado, podrá estar completamente ahí, encerrado, incluso en una enfermedad mental grave, severa, muy atrapado, pero está ahí. Y eso jamás se enferma. La habilidad nuestra como terapeutas tendría que ser el ir liberando poquito a poco esas madejas, ¿no? Para liberar ese motor, ¿no? Pero está ahí. Y eso jamás se enferma. Esa voluntad de... Es importante, ¿no? Como poder mirar esto, ¿no? Y no como lo otro, ¿no? Y esa amplitud que se puede hacer de eso, ¿no? O sea, ir desmadejando, ¿no? Precisamente, Claro, deshilando ahí, para claro. poder sacar eso, rescatar, no sé si es la palabra rescatar, ¿eh? Pero ampliar, ¿no? Quizás esa... Sí, rescatar, sí, sí, y es, por tanto, sentarte ya ante ese primer encuentro con la persona que entra en consulta o que te llega, es decir, siempre desde un punto de esperanza, Ujú, porque ya sabes que hay, por muy mal que esté, hay algo que se puede rescatar. ujú. Y desde ahí se puede movilizar un montón de cosas. Ojo, los límites, ¿eh? Para nada. No es que de repente que sea un happy flower, Claro. no, 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 sin No, negar los límites, por supuesto. Pero también hay partes que pueden rescatar, ujú, porque la persona es muchísimo más que su sufrimiento. exacto. Claro, poder tener esto, ¿no? Esta mirada hacia, ¿no? Como vale, terapeutas en nuestro caso, pero como digo, ¿no? Hacia uno mismo también, ¿no? Es decir, Mm, que es eso rescatable, ¿no? Y eso que está bien y no solo eh, este sufrimiento, ¿no? Que me puede estar de alguna manera abarcando, ¿no? Gran amplitud, ¿no? Pero poder tener esa mirada, ¿no? Ese foco puesto ahí también, ¿no? Como algo distinto. Muy bien. mm, mm. Bueno, decíamos, ¿no? Hemos hablado así también de diferentes, bueno, los médicos, los psicólogos, etcétera, ¿no? Pero sabemos que evidentemente que la logoterapia es aplicable, ¿no? O ampliable, ¿no? Porque es una forma de mirar el mundo, ¿no? De alguna manera, me pongo yo así. Claro. Pero a muchas profesiones y experiencias humanas, ¿no? Y yo me acuerdo en la formación, cuando yo hice la formación de un hombre que estaba súper centrado en trasladar eso al mundo de la empresa, ¿no? Esta forma Ujú. de trabajar, de mirar, Sí, de hacer las cosas, ¿no? Y eso me pareció súper, o sea, muy importante, ¿no? Porque a veces hace falta, yo creo, mucho también claro. esta Sí, sí, forma. sí, sí, sí. Yendo un poquito al extremo, ¿no? Hay un autor, Arturo Luna, ¿no? Ujú, Colombiano creo que es, bueno, muy bueno, precursor o no precursor, porque él no es
el que lo promueve, la idea la sacó Víctor Frank, pero sí muy implicado en esa idea del monantropismo, ¿no? De entender una sociedad como una sociedad, bueno, va a sonar muy mal, porque la palabra global está muy Ya, contaminada, me pero contamina. como una única sociedad, ¿no? de personas, no diferentes apartados, ¿no? Sino como una sociedad de personas y como tal, por tanto, eh, implicados sí, en luchar por todas las personas. Algo tan simple y tan complejo como Y tan eso. complejo. Sí, sí. Pero Exacto. la logoterapia es verdad. Eh, el, como punto de mira, como punto de vista, es llevado a cualquier claro, a cualquier área laboral, a cualquier área de la vida, De ¿no? la vida de las Es personas. una forma de mirar a la persona. Ujú. Muy bien. Mm, Javi, vamos a hablar un poquito de los valores, ¿no? Que creo que es, bueno, es el título también sí, del vídeo, ¿no? sí, Por sí, decirlo así. Pero a mí esto me llamó también mucho la atención, ¿no? Al encontrarme con la logoterapia, ¿no? Y creo que es algo que también puede ser de mucha utilidad, ¿no? mm, Y de mucha reflexión, ¿no? Yo creo también como elemento. ¿Podrías sí. contarnos un poquito, ¿no? De Sí, estos sí, porque valores sí ahora? son uno de los pilares de entender la logoterapia. Mira, eh, partiendo de un esquema, ¿no? Un poco, igual puede resultar igual un poco complejo, ¿no? Pero partiendo de un esquema, ¿no? En el cual, ¿por qué una persona es más o menos vulnerable? ¿Vale? ¿Por qué en un momento dado la enfermedad, ¿no? Que puede estar ahí, ¿no? Ese agente agresor, el COVID o cualquier otra, eh, las drogas o una desgracia, ¿no? Nos puede quebrar y que seamos más o menos vulnerables. En un principio, nuestra historia personal, ¿no? Nuestra historia, tanto genética, por supuesto, ¿no? Como nuestra historia desde pequeñitos, lo que hemos ido viviendo, ¿no? Lo que nos van diseñando son nuestros límites. Si yo soy cojo, es un límite físico y ya está. Me poder poner una prótesis, pero es un límite, ¿no? Si yo he sido alcohólico, ¿vale? Eso me va a dar a mí un límite diferenciado que tú, que no has sido alcohólico, voy a tener yo y tú no, ¿vale? Nuestra historia personal nos va definiendo nuestros límites. Luego, otra parte que también nos va dando nuestra particularidad es nuestra red social. Es decir, depende cómo sea nuestra red social, de potente, de fuerte, de rica, de fluida, ¿no? Va a ser que nosotros seamos más o menos también vulnerables, ¿no? Es decir, lo que decía, no es lo mismo pillar el COVID aquí, en Guipúzcoa, que pillar el COVID en Zambia, ¿no? Porque la red social es diferente, ¿vale? Es decir, y también es algo recíproco, porque yo puedo tener una muy buena red social, pero no apoyarme en ella, ¿no? Puedo tener grandes amigos, una familia muy potente, un servicio sanitario muy bien, lo que sé qué, servicios, pero si yo no hago uso de ellos, ¿no? Es decir, hace que yo sea más o menos vulnerable. Otra parte importante son los valores. ¿Vale? Primero, entendiendo los valores, pues, el valor de la familia, valor del trabajo, valor de lo estético, valor de los valores, ¿no? Nuestra escala de valores. Depende cómo tengamos nuestra escala de valores construida, ¿no? También hace que nuestra vida sea más o menos, que seamos más o menos vulnerables. Por ejemplo, el valor de la salud. Yo tengo muy metido, porque así lo he mamado desde pequeñito, que la salud es muy importante y me tengo que cuidar y tal. Obviamente, ante un síntoma, un catarro o lo que sea, pues iré antes a tomar un paracetamol o iré al médico a que me recete algo, a que me mire o una infusión, yo qué sé, ¿no? En cambio, si eso lo tengo muy metido, paso, 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 paso y termino el día, ¿vale? Y los valores y mi escala de valores hace que yo sea más o menos vulnerable. ¿Vale? Todo esto, ¿a dónde me está llevando? Vale. Conforme yo conozco todo eso y fortalezco
esos tres patas del taburete, lo que yo gano es en libertad. ¿En libertad en qué? En libertad en tomar mis decisiones. Bien para apoyarme en esa red social, bien para saltarme mis límites, ¿no? O bien para ser coherente con mi escala de valores, ¿vale? Yo gano en libertad. Claro, obviamente, libertad en tomar mis decisiones. ¿Cómo? Con responsabilidad, ¿no? Libertad y responsabilidad tienen que ir juntas, no pueden ir separadas. Es decir, puedo ser muy libre, yo soy libre, la libertad es muy importante, pero si yo no ejerzo de responsabilidad, falla, ¿vale? Responsabilidad entendida como entendida de encontrar tomar mis decisiones con el mayor sentido posible. Que antes ya íbamos, ¿no? Que el sentido, que para mí tenga sentido esas respuestas que yo voy encontrando, ¿no? Porque la vida me cuestiona, no cuestiono yo la vida, ¿eh? Me va dando situaciones, el COVID, y ahora yo, ¿qué hago con esto? Pierdo el tiempo si me quedo simplemente, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Gano tiempo y gano mucho más como persona y seguramente como salud si paso al decir, ¿y esto ahora para qué? ¿No? ¿Qué hago yo con esto? ¿No? Y mis respuestas, las diferentes respuestas que yo vaya dando, para mí tienen que tener sentido, ¿no? Dentro de mi responsabilidad y con mi grado de libertad. Grado de libertad, ¿no? Porque obviamente, socialmente, tengo unas limitaciones, Claro. mis límites que me da mi historia personal, ¿no? Y mi esquema de valores, ¿no? Y tiene que ser lo más coherente posible para no desestructurarme, ¿vale? Pero quiero terminar, ¿no? En la cual, ¿qué pasa? ¿No? Reducir al final mis decisiones a tres grandes valores, ¿no? En el cual yo doy rumbo a mi vida. Por un lado, el valor creativo. Ante cualquier situación, yo lo que tengo que desarrollar es la capacidad de poder crear una respuesta. Con todo eso que he dicho, pero de poder crear una respuesta. Esa es mi primera capa, ¿no? De poder yo crear una respuesta. Desde que nazco, la primera respuesta que doy es llorar, ¿no? ¿Ante qué situación? Ante la primera bocanada de aire que me quema. Por tanto, lloro, ¿vale? Y tiene mucho sentido. Para mí, ¿vale? Crear una respuesta. Claro, hay veces que crear respuesta no es suficiente para una situación, porque estamos yendo hacia situaciones, sobre todo, situaciones de sufrimiento. Tengo que saber, lo primero, que ese sufrimiento se puede evitar. Por eso quiero crear alguna respuesta. No tengo que ser ahí un masoca. Pero hay veces, ese sufrimiento, puedo dar muchas respuestas, pero me toca sufrir y me toca sufrir. Pero está el valor vivencial, el valor de las vivencias, ¿no? Que lo que me aportan como poco es poder aprender, ¿no? El poder, desde las diferentes vivencias, poder aprender, o vivencias de otro también. Poder aprender y poder también traer esas vivencias que me pueden seguir alimentando. Ese recuerdo, ¿no? Esos momentos, esas historias vividas, esas pequeñas perlas que se van dando en mi vida y que yo las voy rescatando, las voy mirando, ¿no? Y son esas vivencias. No estoy creando respuestas, simplemente estoy con los ojos abiertos, ¿no? Pero hay veces que ante un sufrimiento en el cual es inevitable, no lo puedo evitar, ya no puedo crear más respuestas para poder paliarlo y las vivencias. Siempre me queda un último valor que puede ayudarme a encontrar sentido a ese momento de vida, que es la actitud, el valor de actitud, en el cual igual
o igual no, seguro, se me ocurre, ¿no? Ante la propia muerte, ¿no? La muerte inminente, ¿no? Porque la muerte, como para todos nos morimos, hoy por hoy, pero ante la propia inminencia de mi muerte, igual ya no puedo evitarla, ¿no? Ya no hay modo de poder evitarla. La vivencias, vale, de acuerdo, pero igual lo único que tengo ante ese momento para poder encontrar sentido a ese instante de mi propia muerte es ese momento. Hay un ejemplo muy bonito que relata Víctor Frank, en el cual va una persona, un caballero en el cual está hecho polvo, ¿no? Y relatando, bueno, pues que se ha muerto su mujer y que desde entonces no ha levantado cabeza y está muy desesperado, ¿no? Y bueno, pues, había muerto de una enfermedad, tal, no sé qué, y se había muerto. Y en esa conversación, un poco llega en un momento en que le pregunta si eh, pudiera cambiar, ¿no? Su situación, que ¿no? Pues, usted hubiera fallecido, ¿no? Y que no hubiera fallecido, ¿no? Lo haría. Y esa persona se queda un poco así y dice, no, no, no lo haría. ¿Por qué? Porque yo no quiero que mi mujer sufra lo que yo estoy. Prefiero ahorrarle este sufrimiento. A partir de ese momento, claro, yo sufriendo la pérdida de su mujer, por supuesto que sí, pero ese sufrimiento empezó a tenerse. Empezó a encontrarle que ese momento final, esa actitud ante esa pérdida, podía empezar a tenerse, ¿no? Trascendiendo hacia su mujer, en ese caso, ¿no? Llevándole la mirada hacia su mujer, ¿no? Ahorrándole el sufrimiento de la persona a la que quería, a la que quiere. A la que quiere, sigue queriendo, claro. Uh-huh. Qué bueno, Javi. Por eso, hablando de valores, el valor creativo, valor vivencial y valor de actitud en, son tres grandes pilares, ¿no? Que dan respuesta a la de que, a pesar de todo, sí a la vida, ¿no? A pesar de lo que nos pueda ocurrir, sí a la vida, ¿no? Desde ahí. Ahí está, ¿no? Qué importante, ¿no? Cómo me trae esta conversación todo esto, ¿no? Todos estos ejemplos también, ¿no? Que bueno, que van sucediendo también en la vida de las personas, ¿no? O de uno mismo o de a mí mismo incluso, y que están encadenados en esos, de alguna manera, en esos valores, ¿no? De poder crear respuestas, ¿no? Esa actitud, ¿no? Que ponemos ante el sufrimiento, ante el movimiento, ¿no? Qué bueno. Porque los valores, es que hay veces que cuando hablamos de valores, se hablan de valores, se habla por eso, pues los valores de la familia, valores de la amistad, del trabajo, ¿no? Pero creo que también poder un poco mirar desde esta otra parte, con los valores, ¿no? Creo que nos pueden dar muchas pistas muchas veces en la vida, ¿no? El ser capaz de valorar lo que miro, lo que veo, ¿no? Yo suelo trabajar mucho con muchas personas la búsqueda de perlas, ¿no? Antes lo he mencionado un poquito, ¿no? Y porque sí que me viene gente a veces a consulta o a la terapia, ¿no? En la cual es como si vivieran en la vida tan autómatas que no ven, que van viendo en blanco y negro, ¿no? Y suelo un poco darles esa tarea, ¿no? Es decir, sé capaz de buscar las perlas, las cosas que nos alimentan, ¿no? Porque hay veces que buscamos unas grandes vacaciones o una gran relación para que mi vida coja impulso y, y sea feliz, ¿no? Buscando placer. Y muchas veces me olvido de esas pequeñas cositas, ¿no? Esas, yo qué
Sí, ¿no? Estoy mirando ahora la pantalla, ¿no? Y me voy a quedar con mi cacho de pantalla, Jesús, ¿no? Y veo esa planta que tengo ahí detrás, ¿no? Y decir, pues qué maravilla, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Correcto. Y qué color ese verde, ¿no? Es decir, ser capaz de mirar eso, pero es que además el ser capaz yo de hacer presente esa planta dentro de esta conversación y poder haber hecho que la mirada vaya dirigida hacia esa planta y que igual tú o igual alguna otra persona de los que nos están escuchando, viendo que le gusten las plantas, igual no había reparado y dice, ahí va, pues es verdad, es un potos. Ah, pues qué bonita está. Es decir, bueno, intencionadamente estoy regalando una perla, ¿no? Y estoy intentando que se haga presente, ¿no? Porque la parte importante es en ese vínculo que establecemos con las personas desde o en una relación o simplemente desde la mirada. No hace falta que le conozca, ¿no? Un buenos días que me puede dar el autobusero, el conductor del autobús, ¿no? Y estar yo atento a esas cosas que me llegan y decir, qué amable este señor. Y yo le contesto además, porque de forma automática no sale contestar. Y amables además, ¿no? Egunon, qué bonito, ¿no? Y ser capaz de darme cuenta de ese regalo que me ha hecho, ¿no? Tener esa actitud, ¿no? De ser capaz de vivir lo que me está regalando, de crear una respuesta, Egunon, ¿no? Y además de poder rememorar. Y para esto tengo que ir con una actitud abierta. Los tres valores. Claro. Y yo voy encontrando sentido en cada momento, porque el objetivo no es el sentido de la vida, Ujú. que eso no lo voy a conocer hasta que no me muera. Medio segundo. Eso es. Pero mientras tanto, tengo que ir dando respuesta al sentido en la vida, en cada momento de la vida. Qué importante esta forma, ¿no? O esta mirada en ese sentido, ¿no? En la vida, ¿no? Mm, Y en cada momento en esto, ¿no? mm, Y quizás también cómo ayudan las conversaciones a esto, ¿no? Como el poder estar en conversación sobre la planta, ¿no? Trae la mm, planta, aunque yo la he podido ver en toda la conversación, ¿no? Si no mm, la traemos, ¿no? Es decir, poder traerla, ¿no? Y como a veces mm, es verdad que en lo que estamos, sea algo como esta conversación o sea una situación difícil, ¿no? Como decíamos, esa negrura, a veces no mm. se ve la planta, aunque esté la planta presente, ¿no? Y por eso precisamente el poder traer eso, Claro, no es como, ay, venga, sino es qué es la planta, ¿no? Como trae la planta todo lo que implica, ¿no? Por claro, ejemplo, en la vida de alguien, ¿no? O en tu vida, por ejemplo, ¿no? Como has claro. compartido. Que para cada persona es diferente. A mí que me Claro, gustan las plantas, bueno, pues me fijo, exacto. ¿no? Pero igual, si el que está mirándonos tiene alergia al polen, igual dice, madre Dice, mía, uy, vaya casa. Claro, es decir, ojo, el sentido lo encontramos cada uno. No exacto, lo puedo extender, no puedo decir, ah, qué maravilla la planta, ya, y yo que exacto. tengo alergia al polen, eso es un sufrimiento. Ujú, Es decir, es importantísimo esa actitud de decir, lo que para mí es, no tiene por qué ser para mí. ujú, Y tengo que ser muy, muy respetuoso en ese encuentro. exacto. Qué bueno. Muy bien, Javi. Bueno, vamos a ir acercándonos hacia el final de la conversación, Ujú, ¿vale? Sí que te quería pedir como dos cositas, ¿no? Una que ujú, puedas compartirnos brevemente qué es AESLO, ¿no? Que has ujú, compartido también, ¿no? Cómo has podido tú también formarte y conocer, profundizar, ¿no? Aparte de ujú, leer, dices, no, no solo leer, sino que también es conectar, escuchar, ¿no? ujú, Conversar. Y luego también que nos traigas algunas lecturas, dos o tres ujú, lecturas sobre, bueno, para que las personas podamos o puedan ujú, conectarse un poco con la logoterapia, ¿no? Muy diferente. ujú. Sí. Pues mira, eso es la Asociación Española de Logoterapia, ¿vale? Además, este año hemos hecho 25 años. Ujú. Ha hecho 25 años de su fundación. Eh, que no sé si suena mucho o suena poco, la verdad. No sé lo que suena. Pero bueno, eh,
habiendo estado dentro pues metido en lo que es en AESLO, en contacto desde el 2000, 2001, y habiendo acabado la formación desde el 2003, ¿no? Bastantes años de AESLO, de camino. ¿Y qué es AESLO? No, aparte de ser la asociación y la referencia dentro bueno, en España, pues yo creo que puede ser la referencia, es también un grupo de gente, ¿no?, con ganas de trabajar, que aman la logoterapia, que quieren divulgar la logoterapia, ¿no?, de favorecer pues, publicaciones de libros o venta incluso de libros, ¿no?, en diferentes, en las jornadas que se suelen organizar. Es también divulgadora de la logoterapia, ¿no?, desde escritos, desde una revista, ¿no?, la revista No, ya te la enseño, creo que este es el último libro que se publica todos los años, ¿no?, después de las jornadas. Intenta a eso divulgar la logoterapia y con las jornadas también, ¿no? Desde hace 25 años o 24 se han ido organizando todos los años unas jornadas, ¿no? ¿Quién sabe? Como primicia, ¿no? Antes de... Me estoy adelantando, así, pero porque sí, y luego porque quiero. Igual, este año que viene, igual conseguimos traer las jornadas aquí a Donosti. ¿Vale? Muy bien, ¿Quién muy sabe? bien. ¿Vale? Ahí. ¿Quién sabe? Ahí está. Bueno. AESLO sería un poco eso. No es la única asociación dentro de eso. Hay que ser... hay bastante riqueza dentro de lo que cabe. Somos grupos pequeños en la zona de Cataluña, está ACLAE, la Asociación Catalana de Logoterapia, ¿no?, que también funcionan muy bien, también es otro grupo de gente, ¿no?, y que también junto con nosotros, porque no lo hacemos juntos, alguna vez se ha hecho un poco de experiencia, hacemos formación, ¿vale? Tanto en AESLO está la formación en logoterapia, ¿no?, que se convoca cada 3 años. Yo creo que se convocará este año, bueno, este curso en mayo acabará la última promoción y para el año que viene, para septiembre-octubre, se iniciará la siguiente. Y cada 3 años se convoca un grupo nuevo. Bueno, ahora se está haciendo bastante online, de primeras, y pudiendo, ¿no?, si el COVID lo permite, se hace en Madrid, es donde está un poco la sede de AESLO, ¿vale? Por otro lado, está también ACLAE, que también, bueno, tiene una forma diferente, ¿no?, tiene su propia forma de entender la formación, ¿vale? Cada maestrillo con su librillo. Lo hacen en Barcelona, ¿no?, y ahora haciendo algo online, por supuesto, ¿no?, y también tienen su... Luego hay grupos, no sé cómo llamarles, grupos de trabajo. En Madrid mismo hay un grupo de trabajo de formación permanente. En la zona, en Valencia hay también la Asociación Víctor Frank, un grupo bastante movido, hacen muchas cosas. En Murcia también hay otro grupo bastante interesante, y aquí en Guipúzcoa también tenemos Guipúzcoa Zaragoza, un remix, Un mix. un poco así, ¿no? El foro de logoterapia de Guipúzcoa y Zaragoza, ¿no? Somos un grupito pequeñito, pero bueno, bastante trabajador, de la cual tanto tú como yo pertenecemos. Exactamente. ¿Vale? Y a ESLO, pues sería un poco eso, De cara a libros, me decías, obviamente, aparte de la revista, primero tengo que, a ver, si uno se quiere acercar a la logoterapia, lo primero, yo creo, la primera lectura, pero no porque sea el libro de mesa, ¿no?, sino porque creo que es la forma más sencilla de poder llegar a la logoterapia. Hay gente que ha entrado por otros libros, pero yo creo que es la forma más sencillita, más suave, más fácil de poder entrar, que es con El hombre en busca de sentido. Esta edición ya es un poquito vieja. Tiene su aquel. Es un libro que Víctor Frank lo escribe en dos cachos, en dos partes.
Uno lo escribe en el 46 y la otra parte, si lo encuentro, igual lo podré decir, me parece que fue en el 80 y algo. Pues no lo voy a poder decir porque no lo tengo aquí. No sale. El dato. Pero fue escrito después. Hay dos partes. Es un libro muy interesante y hay dos grandes partes. Una primera parte que fue escrita después. Una primera parte que es Víctor Frank era una persona vienés, psiquiatra, neurólogo, terapeuta de Viena, ¿no? En la época coincidió con Freud, con Adler, con toda esta gente, ¿no? Estamos hablando antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y le pilló la Segunda Guerra Mundial ahí. Que aparte también era judío, ¿no? Y como les pasó a más de uno, pues terminó en un campo de concentración, ¿vale? Entonces, en este libro, esa primera parte, ¿no? Que fue escrita después, relata sus vivencias en el campo de concentración, ¿no? De hecho, hay un momento que creo que lo titula Un psicólogo en el campo de concentración o algo parecido, ¿vale? Y ahí relata sus vivencias desde la perspectiva de la logoterapia. Es muy fácil de leer, se puede leer muy rápido, pero hay que leerlo muy despacio, muy desmenuzando y releerlo varias veces, porque dice un montón. Luego, en ese mismo libro, la segunda parte es Fundamentos de la logoterapia, un poquito más teórica y que a la gente que no tenga un mínimo de formación en psicología, pues igual puede resultarle un poquito, bueno, que se puede liar un poquitín. Es bastante sencillo, ¿vale? Pero es la primera entrada a la logoterapia. Es la primera lectura que yo recomendaría. Bueno. Pero recomendaría como lectura. Como lectura. Aunque alguien no se quiera acercar a la logoterapia, ¿vale? Que además, la suerte es que lo tenemos en euskera. Eso es. Eso es. Y ahí, bueno, pues vamos a ponernos medallas, ¿no, Jesús? Exacto. Es decir, el foro de logoterapia, ¿no? Aquí en Guipúzcoa y con los baños, pues nos pusimos ahí como muy así y dijimos, pues sí, lo hacemos. Y hicimos un equipo de trabajo y hablamos con la editorial Erein y con unos traductores profesionales supervisados por el foro, bueno, pues hicimos la traducción de El hombre en busca de sentido. Isaquias en tu villa. Creo que es una gran oportunidad dentro del euskera el poder tener esta traducción de este magnífico, ¿vale? Y por tanto, el lector puede acercarse en castellano o puede acercarse en euskera a este magnífico libro. Exactamente. Vale, esto como inicio. Ya para continuar, ¿no? Aparte de la revista Nous, que para poder conseguir metiéndose en la página web, se puede acceder perfectamente a la página web de AESLO. Eso es. Se puede acceder perfectamente a la revista. Y aquí, bueno, pues vienen artículos dependiendo del año, pues, como todo. Es una revista, artículos más interesantes, menos interesantes, que pueden, investigaciones también, ¿no? Una parte de AESLO es también el promover investigaciones, ¿no? de nuevos test o estudios. Como decían algunos, ¿no? Lo que no se puede medir no existe. Bueno, ahí está. Súper discutible. Exactamente. Pero bueno, obviamente la parte psicométrica tiene que estar ahí y hay que hacer cierto. Se puede hacer también. Eso es. Enséñanos otro libro, Javi. Otro libro de Víctor Frank que he elegido, De todo sí a la vida. Uno de los últimos publicados, no en castellano, y sobre todo lo he elegido por el título. A pesar de todo, sí a la vida, ¿no? Fue la respuesta que le di a una persona que atiendo en consulta privada,
que me preguntó, ¿y para ti qué es la felicidad? Y le contesté esto. Le salió esa frase. Qué bueno. Sí, pedrada mía, ¿no? Creo que es un libro también bastante sencillo, ¿eh? Es un poco, pues recoge un poco sobre el valor de la vida y, bueno, la experiencia en el campo de concentración y un poco, bueno, pues nos acerca a la logoterapia de otra perspectiva. Otro que he elegido de Víctor Frank es menos conocido, ¿no? Entre la gente de la logoterapia, de la bibliografía de Víctor Frank, es este libro. Y lo he escogido primero porque es muy delgado. Ujú. Y eso alguien que empieza, pues igual dice, bueno, vale, Está eso bien. Buen me, comienzo. me, me va bien, ¿no? Por tanto, es más baratito, ¿vale? Neurotización de la humanidad o rehumanización de la psicoterapia, ¿vale? Ujú. Bueno, también acerca un poco a los conceptos básicos de la logoterapia. Y es el resumen de 3 conferencias que dio Víctor Frank. Qué Y bueno. un poco lo trae. Y luego un poco he querido traer también a una autora, Elizabeth Lucas. Este libro comparte el libro con García Pintos, Claudio García Pintos, de La vida fugaz. Y lo he traído porque me parece un libro muy bonito. Está enfocado un poco, bueno, puede enfocar hacia muchas facetas, pero sí que lo lleva un poco hacia el final de la vida, ¿no? Eh, no simplemente para gente que trabaje con la edad, sino para personas que puedan pensar en el final de la vida, ¿no? Y en especial destacaría que está aquí una, pues no sé cómo llamarlo, un cuentito, un relato, no sé qué, ¿no? De la vela, el valor de la vela y un relato de la vela. Lo dejo así y el que quiera que Lo vaya al pueda libro y que lo investigar, sí. mire. Súper Muy recomendable. interesante Muy y bueno. un libro muy recomendable, entendible. Creo que es fácil de entender también, ¿eh? De poder, sin tener formación en logoterapia, que puede Poder dar, leer. bueno, Ujú. cosas interesantes también, ¿no? De primeras me quedaría ahí, porque autores puede haber muchos. María Ángeles Nobrejas, ¿no? Un poco, pues, una autora nuestra, Jerónimo Acevedo, Óscar Oro, Fischotti. Es decir, bueno, hay muchos, ¿no? Y si uno se mete en Internet puedes encontrar un montón, ¿eh? Qué Como siempre, bueno. un montón de todo, De ¿eh? todo. Internet tiene de todo, ¿vale? Exactamente. Por eso es importante igual desde ACLAE o desde AESLO, ¿no? Desde ahí un poco ir mirando qué autores hay por ahí. Muy importante eso, ¿no? Que al final, de dónde partir, ¿no? O de dónde empezar a conectarse con la logoterapia, ¿no? Pues como hacen las jornadas que se van haciendo en los diferentes, ¿no? Pues al año que se hacen. Podéis Mm, ver en YouTube también hay también entrevistas, mm, material, ¿no? Y que, bueno, yo creo que es cómo acercarnos a eso, ¿no? ¿Qué nos llama, ¿no? Como tú contabas al principio, mm, cómo a traer esa experiencia que tú tuviste. Y, mm, y bueno, la invitación a todas las personas, ¿no? A que puedan conectarse a través de los libros, conectarse a través de, también de esta entrevista o de esta conversación que estamos teniendo aquí, de mm. las webs de AESLO, de ACLA, etcétera, ¿no? Que son un poco los referentes aquí, ¿no? Y que yo creo que es Sí, sí, importante sí. que lo hagáis desde ahí, ¿no? Que la gente lo haga desde ahí, porque si no, nos podemos perder. Sí, Y quizás con calma, ¿no? Yo creo que eso que decías, ¿no? Los libros se pueden leer, pero te mueven, ¿no? Yo creo que es algo claro, que claro, seguramente te puedas leer en diferentes épocas de tu vida y ¡chu! Volverán a moverte, claro, ¿no? A moverte, a cambiar de posición y todo, ¿no? Muy bien. claro, claro que sí. Muy bien, Javier, pues vamos a ir acabando. ¿Alguna Ujú. pequeña recomendación, orientación, no sé cómo decirlo, Bueno, pues un para poco, acabar? mm, pues quizás un poco lo que estabas diciendo, ¿no? Es decir, que a nivel de si a alguien le suscita el decir, bueno, yo quiero saber un poquito más de esto, no, pues yo creo que los dos grandes referentes aquí en España sería AESLO y ACLAE, ¿no? Que tienen página web y por tanto desde ahí se puede uno imbuir y poder explorando, ¿no? Y, y yo un poco sí invitaría, ¿no? A que
me pudiera hacer con la lectura del Hombre en busca de sentido y poder dejarme leer. Si alguien lo ha leído y lo leyó en su momento y está en su biblioteca y dice, ah, sí, yo ya tengo eso, pues también no me dijo nada. Bueno, pues también le invito a volver A a volver. leer, ¿no? Y, y si uno se queda así que como que no, pues tampoco pasa nada, porque creo que uno tiene que llegar en su momento, ¿no? Eso tiene que llegar en su momento, ¿no? Y tiene que ser el momento indicado. Es decir, cuando se hace terapia, uno no se acerca a la terapia cuando está mal, pero cuando está mal y cuando siente que es el momento de meter el dedo en la llaga, ¿no? Es decir, pues en estas cosas yo creo que también. Es decir, no porque de repente no sé quién te diga, oye, eso está, a mí me convence mucho. No, tiene que venir el momento, ¿no? Es decir, y, y por tanto uno tiene que saber también respetarse y nosotros saber respetar. Y, y me quedaría con ese título que me encanta, ¿no? A pesar de todo, sí a la vida. Es verdad. A veces me dicen, ¿no? Que peco de optimista. Yo, igual sí, pero es verdad. A pesar de todas las porquerías que puedan pasar, de los sinsabores, de los sufrimientos y del dolor y de no sé qué más, ¿no? Que no quito razón a nadie, pues mira, a pesar de todo, sí a la vida, porque la vida podemos siempre encontrarle un punto de color, un punto de color, siempre, ¿no? Y, y como acompañantes, saber acompañar, ¿no? Para que esa persona que no es capaz, que no está siendo capaz, bueno, al menos sienta que tú estás ahí, que eso es mucho. Aunque uno está ciego, ¿no? El sentir que esa otra persona está ahí y además tiene una postura de que a pesar de todo, sí a la vida, eso es para el que está hundido en la negrura. Esa presencia, ¿no? Tan Mm, importante. mm. Muy bien, Javi, pues bueno, muchísimas gracias por esta conversación. Creo que me ha vuelto a reconectar, ¿no? Mucho. Cada vez que nos encontramos en el foro, ¿no? Ya es una conexión o reconexión con todo esto que hemos hablado. Y hoy también, ¿no? Hoy me vuelvo a reconectar. Y bueno, no sé si volveré a retomar el hombre en busca de sentido, pero algo seguro que cae esta noche, ya en un ratito, simplemente para alguna frase, algún espacio, alguna cosa para poder Mm. quedarme un poquito más con esto, ¿no? Con esta sensación. Así es que, Pues, bueno, pues muchas gracias a ti, muchas gracias a ti. Muchas gracias. Mira, y si quieres, me ha venido un, un cacho, ¿no? A la cabeza ujú, del hombre en busca de sentido, ¿no? Eh, que me parece como muy apropiado en todo lo que está lloviendo, ¿no? En la cual relata cómo estaban los presos en un barracón, ¿no? ujú, Estaban ahí después de haber venido de trabajar y tal, en Auschwitz. Y, y en un momento dado, uno que estaba afuera dice, llama a sus compañeros, a los amigos, a los compañeros que tenía de barracón, otros presos, que salieran, ¿no? Que vinieran a ver lo que él estaba viendo, ¿no? Eh, y lo que había visto era el reflejo en un charco del suelo embarrado, ¿no? El reflejo del sol poniéndose, ¿no? Y ese color entre naranja, dorado, ocres, rojos, ¿no? Lo maravilloso era, ¿no? Y ahí juntos, estando juntos y admirando eso, pensó, qué bonito, qué bonita podría ser la vida, ¿no? Si fuésemos capaces de admirar ese que has qué dicho bueno. de retomar el hombre en busca de sentido, me ha venido, ¿no? Y ser capaces de poder admirar esas bellezas que sí tenemos alrededor nuestro, ¿no? Y si fuéramos capaces de hacer eso, qué diferente podría ser. Qué bueno. Quizás poder, ¿no? Invitar, ¿no? O que alguien nos haga esa invitación también, ¿no? A poder mirar
ese reflejo, esa perla, ¿no? Como decías tú también, ¿no? Ujú, A ujú, veces por la dificultad, ¿no? Como decimos, de cómo lo hago, ¿no? Pues quizás tenga que ver con nosotros también, con las personas, ¿no? Con eso que nos ujú. rodea también, ¿no? Y nos pueda invitar un poco a esto, ¿no? Así es que, bueno, esperemos que esta conversación invite a, ¿no? A las personas que nos puedan ver o escuchar a ver esas perlas, ¿no? A ver a poder dar un giro a esa mirada, ¿no? Hacia esto, ¿no? Hacia bueno, lo que está bien, lo que funciona, ¿no? Y quizás eso pueda también conectarles y dar o traer este sentido, ¿no? Cierto sentido, ¿no? A lo que están viviendo también. Ujú. Muy bien, Javier. Pues muchísimas gracias de nuevo Sí, gracias. por este ratito. Y bueno, pues todas las personas que nos veáis, nos podéis también dejar comentarios, preguntar, dejaremos también, bueno, todas estas referencias de libros, de webs, etcétera, para que podáis conectar, ¿no? O contactar también de alguna Ujú. manera con la logoterapia, con Javier también, si hace falta. De acuerdo. Y nada, pues acabamos por hoy. Muchas gracias. Muchas gracias.